Dirigir personas es uno de los mayores retos que enfrenta el día de hoy un empresario. No solo por la estrategia, sino por los errores que cometemos sin darnos cuenta. Y hoy vamos a hablar de eso. Bienvenidos al podcast de negocios de Cámara de Comercio de Guadalajara. Esto es Empre Amigos. El día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Sotomayor. Él es coach ejecutivo certificado por el Tecnológico de Monterrey y por la International Coach Federation. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de líderes y equipos de alto desempeño, así como con la dirección de proyectos en empresas nacionales e internacionales. Desde el 2012 participa como coach, tutor y facilitador en programas de educación continua del Tecnológico de Monterrey, acompañando procesos de coaching, mentoría y formación de más de 400 mandos medios, gerentes y directores de compañías como Nestlé, General Motors, Airbus Helicopters, John Deere, Tiendas Liverpool, Banco Santander y Harman de México. Actualmente es director de Parallax, firma especializada en evaluación, desarrollo de liderazgo y cultura organizacional, donde impulsa proyectos de introspección y transformación en empresas de diversos sectores. Es también autor del libro El Camino del Liderazgo Humano, una obra que recoge su experiencia y aprendizajes acompañando a líderes y organizaciones con un enfoque centrado en la coherencia, la conciencia y la humanidad en el liderazgo. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Miriam, Raúl. Bienvenido, Miguel. Es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, platícanos, empecemos, ¿cómo te llegaste a apasionar de estos temas de liderazgo? Excelente, bueno, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí con ustedes. Fíjate que esa pregunta es interesante porque yo empecé, yo soy ingeniero en sistemas de formación, que es algo que no mucha gente sabe, entonces hasta a veces me dicen licenciado, ¿no? Soy ingeniero en sistemas. Todavía no se me quita lo ingeniero, sigo haciendo cosas que tienen que ver con eso, pero en algún momento de mi carrera yo empecé a tener gente a mi cargo en una empresa en donde yo trabajaba. Era una empresa donde se hacían soluciones de inteligencia de mercado, las primeras aplicaciones de dispositivos móviles que en aquel entonces existían. Te acordarás, las Palm. Sí, ¿no? Sí, claro, cómo no. Entonces me tocó programar para hacer auditorías en puntos de venta donde levantaban una actividad que se conoce como el store check, ¿no? Para ver cómo se están ejecutando las estrategias de marketing en el punto de venta, etcétera. Entonces esta empresa empezaba a crearse, era una empresa nueva y yo empecé como proveedor. Entonces empecé a conocer mucho de cómo se movía esos procesos, esas actividades, y cuando empezaron a contratar gente, pues me ofrecieron trabajo formal dentro de la empresa, lo acepté y toda la gente que empezaba a entrar me reportaba a mí, entonces yo los tenía que capacitar. Yo participaba desde entrevistar para reclutamiento, ¿no? Y pues les aplicaba exámenes para ver qué tan buenos eran y entonces participaba en todo el proceso. Y toda la gente que iba entrando, pues me tocaba capacitarla y me tocaba también dirigirla, ¿no? Y afortunadamente tuve me hice una pregunta o hice una reflexión que fue muy relevante y fue, a mí nadie me enseñó a ser líder, no más allá de que en la universidad pues sí llevé una clase de liderazgo y estas cosas, pero no es lo mismo. No. Entonces me hice esta pregunta y dije, ¿qué tan bien lo estaré haciendo? Nadie me enseñó a ser líder. Entonces no sé si lo estoy haciendo bien o mal y pensé, quizá algunas cosas las estoy haciendo bien, pero también es posible que haya cosas que esté haciendo mal y ni siquiera me esté dando cuenta. Entonces de ahí nació la inquietud de buscar si había algo que me podía ayudar a asegurarme de hacer bien las cosas. O sea, mi intención era hacerlo bien. Y entonces empecé a buscar programas y en el TEC de Monterrey, esto fue en Querétaro, yo viví en Querétaro, en el campus Querétaro encontré un diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales. Y vi el programa, me gustó, pedí que me apoyaran a pagarlo, que me lo fueran descontando como fuera, y me lo ofrecieron, me lo pagó la empresa, y entonces empecé con este programa. Y el primer módulo se llamaba Dominio Personal. Entonces es una introspección, es conocerte, es empezarte a hacer preguntas y empezarte a ver de una forma que quizá no te ves de manera habitual. Yo no lo había hecho, entonces algunos ejercicios incluso me resultaron bastante incómodos. Pero me di cuenta que esa incomodidad era porque algo estaba moviendo y algo necesitaba prestar atención. Y la verdad es que ese primer módulo y todo el programa, pero ese primer módulo me cambió muchas cosas, me cambió el chip. Y entonces yo recuerdo que dije, yo un día quiero estar del otro lado del salón, ¿no? Ser parte de esto. O sea, dije, es que algo ahí me di cuenta.
Y ahí fue donde me di cuenta, eso fue en 2007. 5 años más tarde yo ya había hecho la certificación en coaching ejecutivo, seguía con una empresa de desarrollo de software ya por mi cuenta, yo era socio en esa empresa. Y entonces me acerco yo para ser parte, quiero ser tutor, facilitador, quiero participar en el programa y finalmente me aceptan y entonces a los 5 años ya había dado ese paso que en 2007 yo dije, yo quiero ser parte de esto. Y en realidad ahí empezó formalmente, vamos a decirlo así, sí. ya dedicarme a trabajar con personas, a trabajar en liderazgo, en todos los temas que derivan en esto. Pero esta inquietud nació cuando me tocó ser jefe, vamos a decirlo así. Claro. Jefe y pues ir haciendo esa transición a buscando ser más líder que jefe. Claro. Miguel, ¿cuál fue el error más grande que cometiste liderando personas que nadie te advirtió y que dijiste, híjole, sí es cierto, nadie me enseñó a hacer esto? Bueno, no fue uno, fueron varios. Bueno, cuéntanos uno. Pero fíjate, uno de ellos, o sea, el primero que me viene a la mente es que yo era muy exigente. Yo era muy exigente en términos de decir es que debes de poder y si no puedes es porque no quieres. O sea, era medio tirano, con la mejor intención. Claro. Debo decirle, y ahorita si quieren platicamos un poquito más de eso de la intención, porque muchas veces lo que está detrás de los errores que cometemos, ¿no? Como líderes. Entonces, yo era muy exigente en ese sentido y no me fijaba tanto en la persona. O sea, si traía un mal día, si algo le había pasado, si a veces yo tenía un colaborador, Fernando, que pues luego me quería compartir cosas personales, ¿no? Como que me tenía confianza, y yo decía, es que venimos a trabajar, no se lo decía luego tan directo, pero yo me cerraba a que hubiera esa conexión y más bien lo que yo hacía era exigir resultados, como muchos lo hacen, ¿no? Exigir resultados, la empresa demandaba mucho, eran clientes AAA, entonces había como mucho en juego. Y yo me enfocaba en que tienes que cumplir y si no cumples es porque no quieres y si tienes problemas pues déjalos afuera de la puerta porque aquí venimos a trabajar, no a quejarnos. O sea, esa dinámica. Entonces desde ahí se desprenden muchos errores, no conectar tanto con la gente, no escuchar y más bien decir lo que se tiene que hacer y si alguien no estaba pudiendo yo decía pues es que y me quería dar alguna razón, yo decía es que son pretextos, ¿no? Seguramente mucha gente se estará identificando con esto. Qué apasionante esto que nos cuentas porque en muchas ocasiones pues ocurre esta situación en donde pues nos dan un rol y confundimos esta diferencia entre liderar y mandar. ¿Por qué crees que ocurre tanto en la gente encontrar esta confusión de decir, bueno, yo porque estoy mandando, estoy liderando? Sí, bueno, esa es una confusión muy común. Creemos que si ya tenemos el título, pues ya somos líderes, ¿no? Y entonces ya nos van a hacer caso. Y no solo eso, yo creo que hay otras creencias también por ahí más arraigadas y más subyacentes que dan forma a este comportamiento, que es creer que como soy el jefe, pues ahora tengo más razón de la que tenía antes, ¿no? Claro. O sea, como que esa autoridad que te da el puesto también te da cierta autoridad en temas que muchas veces no es así. Y como muchos lo han dicho, si tú eres el que más sabe en tu equipo, pues entonces tú eres el factor limitante de tu equipo. O sea, no te conviene ni siquiera ser el que tenga la razón. Te conviene en tu equipo tener gente que sea más hábil que tú. Y uno de los errores que se cometen también es pensar que tu desempeño como líder lo vas a dar igual que cuando no eras líder. Es decir, cuando eras colaborador, tus resultados dependen de ti, de tu desempeño, ¿no? De tu capacidad, de tu actitud, de muchas cosas. Pero cuando eres jefe y pues, lo que quieres es realmente ser líder, ahora en realidad tus resultados ya no dependen solo de lo que tú haces. Y además ya no vas a hacer las mismas cosas. Y esto pasa mucho, un ejemplo que yo pongo muy recurrente es en las ventas. Tienes un buen vendedor y de repente dices, pues es muy bueno, lo voy a hacer gerente de ventas. Claro. Y entonces intercambias un buen vendedor por un mal gerente de ventas, porque sigue siendo vendedor, pero con sueldo de gerente de ventas. Entonces no hace su trabajo de gerente, hace su trabajo de vendedor y pues a veces hasta compite con sus mismos colaboradores, ¿sí? Entonces no ha salido de ese rol del que venía, pero quizá el hecho de sentirse jefe lo hace, voy a dar órdenes, me van a hacer caso. Entonces asume algunas cosas que cree que tienen que ver con el puesto de jefe, pero no asume otras que son muy importantes y que se pasan. Entonces, y esto es muy común, esto pasa mucho. Pero entonces, si el rol no te da el liderazgo, ¿qué sería el liderazgo en tu definición? Ok,
Bueno, definiciones hay muchas, pero a mí me gustaría plantearlo como liderazgo tiene que ver con influencia. Con influencia porque, por ejemplo, pensemos, algún jefe que hayamos tenido, ¿no? O algún profesor que admiramos. O sea, un jefe que admiramos, un profesor que admiramos, que decíamos, este es muy bueno, es un buen ser humano, ¿no? Conecta, sí es exigente, pero... Entonces, pensemos en una figura así. Esa es una persona que si en algún momento nos lo volvemos a encontrar y necesitamos una opinión, o nos ofrece una opinión, la vamos a tomar bien, ¿no? O sea, es una persona que sigue teniendo influencia y sigue teniendo cierta autoridad, aunque formalmente ya no sea nuestro profesor o nuestro jefe. Para mí el liderazgo tiene que ver con eso, con esa influencia que va más allá de que si eres mi jefe o no, que te sigo, ¿no? El liderazgo pues viene de guiar, de seguir, que te sigo y te creo por lo que representas tú como persona, más allá de lo que representa un puesto determinado. Entonces muchas personas son jefes, pero no son líderes porque si les hace caso su equipo, si es que les hace caso su equipo, es por el puesto, pero no se han ganado esa influencia que pueden ejercer, que aunque no diga en el puesto que yo te reporto a ti, yo te hago caso y te sigo y confío en ti y te creo y trabajamos juntos, ¿no? De una forma más integrada. Entonces, podríamos resumir que la autoridad te la da el puesto y el liderazgo te la asignan las personas. Sí, tu relación con las personas, lo que vas haciendo, las relaciones que vas desarrollando. Finalmente, el liderazgo tiene mucho que ver con la relación que estableces con las personas con las que convives, que es principalmente tu equipo de trabajo. El puesto, pues sí te da, ahora es el jefe, y es que esto de por qué es el jefe también no, se traslada a otros contextos, es que es porque es el cliente. ¿Cómo le voy a decir al cliente que no le puedo hacer esto porque no me entregó la información? No es que no puedas decirle, es que no quieres decirle, o no te atreves, o te da miedo, o eliges no decirle, pero es ponerlo por encima, ¿sí? Sí. Entonces eso pasa con los clientes y eso pasa con los jefes, es que es el jefe, al jefe no le puedo decir que no, aunque le quisiera decir que no. Que es muy diferente a decir, pues al jefe le digo que sí porque le creo y porque me pongo la camiseta de este equipo en el que estamos. Entonces sí, la autoridad la transfiere esta estructura formal, ¿no? de la empresa, pero el liderazgo es eso que se va desarrollando, que finalmente también el liderazgo nos da autoridad, pero una autoridad desde otro lugar, desde la confianza, desde la credibilidad. Claro. ¿Y podría existir, pues, liderazgo sin puesto? Claro. Es decir, en un equipo de trabajo donde haya un líder, pero no tenga la función. Sí. Y este es pues un liderazgo genuino, ¿no? Más genuino. Y porque también se piensa que el liderazgo tiene que ser de arriba hacia abajo. O sea, entonces el que es el líder, pues está por arriba de los demás, vamos a decir, entonces se asocia con ser jefe. Pero el liderazgo en realidad se puede ejercer en 360 grados. O sea, yo puedo ser líder de mi jefe en ciertos contextos, en ciertos proyectos, en donde yo tenga cierta autoridad, ¿sí? Cierta autoridad y me crea y confíe en mí y me deje a lo mejor dirigir ciertas iniciativas, plantear ciertos y a lo mejor coachearme nada más, ¿no? Entonces el liderazgo se puede elegir, es como cuando tenemos un compañero que es muy bueno, que le aprendemos mucho y que siempre apoye y entonces hay que organizar X proyecto. A ver, pues el compañero que es muy bueno en esto, lo elegimos o lo vemos como líder por el comportamiento que está teniendo, no porque él nos dijo, yo soy mejor o yo soy el líder o yo voy a dirigir. Puede ser una persona con mucha iniciativa que siempre levanta la mano, ¿sí? Pero eso también lo validan y lo ven los demás. Entonces el liderazgo no es nada más porque la persona es muy buena, es mejor o lo que tú quieras, sino es porque dentro del grupo, dentro de la relación también hay esa validación por parte de quienes están del otro lado. Entonces, siempre es una cuestión más sistémica, más integral. Habiendo definido que liderazgo y rol no son lo mismo, regresemos a este ejemplo que nos ponías al inicio cuando a ti te dan el puesto o cuando a cualquier persona le dan el puesto por primera vez y es su primera vez dirigiendo personas. ¿Cuál es el choque mental que surge o cuál es este temor que puede existir en la persona
de decir, híjole, pues ya tengo el puesto, yo era muy bueno, a lo mejor era el vendedor estrella, y ahora tengo que demostrar que soy el gerente estrella. ¿Cómo ir abordando esos pasos y cómo irle ayudando a la persona en esas etapas? Claro, es una buena pregunta. A la mayoría de las personas que nos ha tocado ser jefes, y muchas veces nos avientan al ruedo sin tener las herramientas. Entonces, muchas promociones que se hacen de personas es porque tienen experiencia en el puesto, porque están muy comprometidos, porque técnicamente son muy buenos, pero no necesariamente porque son las personas que mejor podrían tener ese nuevo puesto, que es ser líder, vamos a decirlo así, aspirar a ser un líder, un líder efectivo. Entonces, empezando por ahí, ¿qué le podemos dar a las personas cuando las subimos de posición y ahora tienen que coordinar gente? Darles herramientas de liderazgo, o sea, y también ayudarles a entender de qué se trata este nuevo puesto, porque asumimos que ya sabe. En la mayoría de los casos se asume que ya sabe lo que es ser jefe. ¿Y qué terminamos haciendo? Copiando lo que hemos aprendido de figuras de autoridad, de nuestros jefes anteriores, de nuestros padres, de nuestros profesores. Y entonces, si tenemos papás mandones, pues tendemos a ser medio mandones, no siempre. Sí. Pero si esa es la única referencia o el único modelo, pues de ahí nos agarramos, ¿no? O el jefe anterior gritón, pues somos ese jefe gritón. Entonces, muchas veces la persona sube solita, sin armas, ¿no? Al ruedo, así sin nada. Entonces empieza ahí a enfrentarse a muchas cosas. Primero, a que no entiende en realidad cuál es esa nueva responsabilidad desde el punto de vista de que ahora voy a coordinar gente, y lo que decía hace un momento, de que ahora mis resultados no dependen solo de mí, sino de lo que hagan los demás. Entonces yo debo ser un facilitador y habilitar a las personas para que puedan tener un mejor desempeño. Y eso implica muchísimas cosas. Entonces vamos a ciegas y empezamos a cometer estos errores porque ya no me hace caso, no me hace caso la persona cuando pensé que me tenía que hacer caso. Entonces subo un poquito la voz y luego subo otra vez la voz. O no me están dando resultados, pues entonces lo empiezo a hacer yo. Hay una frase muy común que se repite todo el tiempo, que es: si quieres hacer las cosas bien, hazlas tú mismo. Hazlas tú mismo, ¿no? Hazlas tú mismo. Entonces, este modelo mental lo replicamos mucho, y entonces lo que hace el jefe es, pues, si no está dando resultados, yo tengo que dar resultados, pues los empiezo a dar yo. Y entonces empiezo a absorber tareas que le corresponden a mi equipo, no a mí, y dejo de hacer las que me corresponden a mí, ¿no? Sí. Que es crear las condiciones para que la persona sí pueda capacitar, delegar, desde cosas tan básicas como transmitir objetivos con claridad. A veces desde ahí estamos fallando. Entonces la gente va a ciegas, va con la inercia que traía antes, pero no necesariamente sabe hacia dónde va el barco, hacia dónde tienen que remar. Entonces unos empiezan a remar para acá, otros para acá, reman para donde entienden. ¿Y qué hace el líder? Pues dice: es que mi equipo no me está apoyando. Entonces siempre, o muy común, que la culpa siempre es de alguien más, menos de mí, ¿no? Mientras, claro, menos mía. Entonces esto pues lleva a que busque hacer ajustes en los lugares incorrectos, exigir más o absorber más, ¿sí? O cambiar a la gente porque piensa que la gente es el problema, y sigue repitiéndose los patrones. Hoy, nuestros clientes escriben por WhatsApp esperando respuestas rápidas, pero no siempre tenemos el tiempo o el equipo para contestar al ritmo que el negocio exige. ManyChat llega justo ahí. ManyChat te permite automatizar mensajes, dirigir clientes con la persona correcta y usar inteligencia artificial para perfilar, responder dudas y dar orientación inmediata. Y no solo funciona en WhatsApp, también conecta con Facebook, Instagram y TikTok para centralizar toda tu comunicación. Si quieres profesionalizar tu atención, ahorrar tiempo y convertir más conversaciones en ventas, esta es la herramienta ideal. Y enEmpre Amigos, queremos que lo pruebes sin pretextos. Te regalamos un mes gratis de ManyChat Pro. Solo entra a manychat.partnerlinks.io/empreamigos. Da el paso hoy y descubre cómo una buena automatización puede transformar la forma en que tu negocio conversa, vende y crece. Algunas personas que promueven sí lo logran, sí se logran adaptar, y hay algunos que no, que probablemente regresen y te digan: oye, regrésame donde estaba porque no estoy pudiendo. Claro. ¿Qué factores o qué podríamos recomendar de esos que sí lo logran, poner atención a esos nuevos líderes que estamos promoviendo para poderlos ayudar? Hay personas que se les da mejor, así como todo en la vida, ¿no? Hay personas que a lo mejor pararse frente a una cámara, un micrófono, se les va a facilitar más que a otros, pero no quiere decir que el que no lo hace no lo pueda aprender. Entonces, yo creo que un factor importante es
conocerme como persona, para saber cuáles son mis fortalezas y mis áreas de oportunidad. Y en la empresa y en los equipos de trabajo también conocerse para ver cuáles son las áreas de oportunidad y las fortalezas, los talentos que tienen las personas. No para encasillarlos y decir tú siempre vas a hacer esto porque en esto eres bueno y en esto no, y aquí esto no puedes aspirar, sino para saber cuáles son las herramientas que se le necesitan dar. Una persona que puede tener un buen trato con la gente y que de alguna forma a lo mejor en sus primeros pasos como líder pudiera tener un mejor desempeño, no necesariamente esa persona va a ser un mejor líder que alguien a quien quizá le cuesta trabajo, porque puede desarrollar cosas, habilidades, cambiar ciertas actitudes que lo lleven a ser tan buen líder como el que tiene esta facilidad de relacionarse con las personas. Entonces, sí ayuda a las personas que, por ejemplo, que se relacionan bien, y es simplemente como un ejemplo, las personas que tienen que le dicen don de gente, sí, pues tienen ciertas cosas a favor, pero el liderazgo en realidad implica muchas cosas. Implica prestar atención a demasiadas cosas, que no solo por ser bueno con la gente quiere decir que ya vas a ser buen líder. O sea, te va a ayudar en ciertas cosas. Pero también, si esa no es lo que más te facilita, eso tampoco te impide ser un buen líder. No se trata de que te conviertas en quien no eres, sino de que utilices tus recursos y desarrolles los que necesites en el momento y en el contexto en el que te van a servir, y después puedes volver a tu estilo natural, porque tu zona de excelencia, y eso es algo que yo siempre repito en los talleres, en las sesiones, tu zona de excelencia va a ser esa. Entonces no te conviertes en alguien que no eres, pero agrégale las herramientas que necesitas, y entonces es como una caja de herramientas, ¿no? Tienes muchas: martillo, pinzas, desarmador, etcétera. No vas a andar todo el día con el martillo. A veces el martillo es lo que necesitas, pero a veces lo necesitas soltar, y lo que necesitas es el metro para medir. Y a veces el nivel para ver pues, si está derechito o está chueco. Y a veces el desarmador para atornillar. Lo mismo, con el liderazgo no es un comportamiento específico y fijo. Pero entonces, ¿qué ayudaría? Y volviendo a la pregunta, es el conocer a la gente para saber qué darle y que no empiece desde cero y a ciegas. Darle cierta guía para que sepa cuáles son sus nuevas responsabilidades, a qué le va a estar entrando, ¿sí? Para que no llegue con engaños, casi a lo mejor la gente se siente decepcionada y engañada porque pensaban que ser jefe era maravilloso y de repente se enfrentan que es un trabajo difícil. En realidad es difícil, y no es para todos tampoco, no todo el mundo va a aspirar a eso. Pero entonces, que sepan a qué le entran y que vayan teniendo herramientas, y si tus fortalezas son estas y tus áreas de oportunidad son estas, bueno, vamos a darte herramientas para compensar esto, y apóyate en tus fortalezas también, porque esos son tus puntos de apalancamiento. Entonces, el conocimiento de la gente, la conciencia y la autoconciencia son fundamentales, porque si no, lo que termina uno es echando la culpa al otro porque no se da cuenta uno mismo de sus déficits, de sus carencias y de su parte en esto que no está funcionando. ¿Cuál es mi participación? Esta autoconciencia creo que es muy relevante, y es algo que a lo mejor pues tú tuviste esa iniciativa en su momento de ir y buscar cómo prepararte mejor, pero en un líder incipiente pues puede ser a lo mejor difícil, y a lo mejor pues salen estos temas de decir, oye, la gente no está comprometida porque no me obedece. ¿Cuáles son como esas señales que como empresario podrías recibir de decir, híjole, tengo que acompañar más a este líder que acabo de promover, que acabo de ascender, porque no está entendiendo su nueva función? Claro, es buena pregunta. Yo creo que una sería, que luego es útil, pero si prestamos atención nos podemos dar cuenta. Si la persona le echa la culpa a alguien más. O sea, creo que te dice mucho de una persona cuando esa persona, ante un reto, primero se pone él en la ecuación, él o ella, ¿no? Se pone la persona en la ecuación y dice, algo no estoy entendiendo, necesito hacer algo diferente, no me estoy dando a entender con mi equipo, que es diferente a decir, mi equipo no me entiende. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando se pone en primera persona y antes de empezar a buscar soluciones fuera, las empieza a buscar dentro, creo que esa es una buena señal. Entonces, lo contrario sería, si le empieza a echar la culpa, si siempre es culpa de algo menos de él, si él no se ve como parte del problema, esa podría ser una señal. Okay. El no ser consciente. Yo creo que una persona que se queja constantemente también. Está algo que se llama el modelo de víctima protagonista. Hay un libro que se llama la empresa consciente, de Fred Kaufman, y nos habla de dos posturas ante la vida: víctima, protagonista. Entonces la víctima
se enfoca en las cosas que escapan de su control, en lo que él no puede hacer, ¿sí? En las razones externas, en las causas externas. Se queja de lo que no funciona, etcétera. El protagonista lo que hace se enfoca en lo que está en su control. En vez de quejarse, propone, ¿no? Se ve como parte del problema y de la solución también, mientras que la víctima siempre es culpa de alguien más. Entonces, estas actitudes de víctima protagonista también dicen mucho. Si vemos que un jefe se queja, es víctima, vamos a decirlo así, impotente, ¿no? O sea, es decir, si no cambia el otro, él no va a poder mejorar o no va a poder resultado, pues entonces está transfiriendo el poder en alguien más. Esas son señales muy claras de que esa persona necesita ayuda, acompañamiento, darles herramientas y sobre todo ayudarle a ese cambio de mentalidad. Okay. Entonces, ¿el líder en la práctica se va haciendo en el camino o ya traía ciertas características? Yo creo que se va haciendo, fíjate, sí, ese es un buen punto. Independientemente de estas fortalezas que pudieras traer, que a veces te pudieran facilitar el trabajo inicial como jefe, y que incluso te pudieran hacer parecer como un buen líder, aunque no necesariamente lo seas, pero vamos a suponer que tienes esas facilidades. De todos modos, es un trabajo que nunca termina. O sea, te vas haciendo, te vas formando, te vas reconstruyendo. Van a pasar muchas cosas a lo largo del tiempo y yo creo que nunca se deja de aprender a ser líder. Incluso hasta lo vería como un poquito aspiracional, ¿no? Como una anécdota que alguna vez escuché que Eduardo Galeano hablaba de esto. Eduardo Galeano dice que a un amigo suyo, Fernando Birri, le hicieron una pregunta sobre el horizonte, ¿no? ¿Qué es el horizonte? Dice, pues el horizonte es algo que está así, ¿no? O sea, ves el mar y donde se une con el cielo es el horizonte. Y dice, el horizonte es algo que nunca podemos alcanzar. Si yo doy un paso, el horizonte se mueve un paso. Y si doy 2 pasos, el horizonte se mueve 2 pasos. Entonces dice, ¿para qué sirve? Dice, para eso, para seguir caminando, para seguir dando pasos. Entonces, esa analogía me gustó mucho para aplicarla en esto de liderazgo. O sea, si yo creo que ya soy aquí el buen líder y el fregón, pues entonces ahí ya dejé de mejorar, dejé de aprender y yo creo que eso es muy peligroso y hay gente que así se siente. Entonces, el liderazgo es esa construcción permanente y yo le diría, doy un paso y entonces mi objetivo debería también moverse para seguir caminando, para no estancarme y pensar que ya lo sé. Porque veamos lo que pasa hoy en día y de lo que se queja mucha gente, las nuevas generaciones, ¿no? Esta brecha generacional y entonces en vez de buscar una conciliación, un entendimiento, una adaptación, ¿cómo le damos la vuelta? Lo que haría un protagonista, decimos, es que las nuevas generaciones. Los raros son ellos. Exacto, ellos son los que están mal. Bueno, y nosotros éramos los que estábamos mal para las generaciones anteriores. Y entonces siempre va a ser la culpa de alguien más. Entonces yo pienso que yo ya hice lo que tenía que hacer y el otro tiene que cambiar, pues me estanco. Pero si tengo esta mentalidad y empiezo y sigo caminando, y bueno, ¿cuál es el nuevo reto? Las nuevas generaciones. Okay, ¿cómo me adapto? ¿Qué necesitan? ¿Qué los motiva ahora? En vez de quejarme amargamente, ¿no? Y yo me he quejado también amargamente en mis momentos, ¿no? No voy a decir que no, pero creo que finalmente se trata de eso, de seguir este camino de construcción permanente. Sí. Miguel, en las pymes, donde tenemos tiempos mucho más cortos, presupuestos un poco más limitados y ese conocimiento de la persona que tú mencionabas para decir qué herramientas trae en su caja de herramientas, ¿cómo se hace? ¿Es a través de coaching, a través de algún test, es a través de algún estudio? Sí. O sea, como para decir, oye, antes, si ya estoy viendo que si nada más lo promuevo sin validar eso, voy a cometer un error, y un error que a lo mejor te quedas sin la buena persona en la posición, y aparte te quedas sin tu líder de... Exacto. O sea, pierdes 2 por 1 por un movimiento mal calculado. Exacto. Entonces, en las pymes, ¿qué tendríamos que hacer o qué herramientas hay para poder detectar? Ok. Fíjate que en el tema de la pyme, el hecho de que el dueño o el empresario tenga la inquietud y la conciencia de que debe invertir en eso, yo creo que ese es quizá uno de los puntos más importantes. Más que tener un gran presupuesto, las pymes pues generalmente, como dices, están a veces al día viviendo con presupuestos más limitados, que grandes empresas pues pueden tener mayores recursos para desarrollar este tipo de
de programas o de personas. Pero no siempre se trata de invertirle mucho dinero. Tiempo sí. O sea, tiempo hay que dedicarle porque el tiempo es una inversión que después te va a retornar. Hoy hay muchos recursos que podemos ver en línea. O sea, en YouTube hay cualquier cantidad de información de líderes, de referentes muy importantes, de los cuales podemos aprender. Entonces, no necesitamos pagar un curso caro para tener buenos recursos. Los libros también ayudan mucho, sobre todo a ir cambiando la mentalidad. Para mí lo más importante es primero empezar con cambiar la mentalidad y darme cuenta a dónde necesito empezar a voltear y a dónde necesito empezar a prestar atención. Es decir, a lo mejor antes prestaba atención en que sea muy bueno técnicamente y eso era mi idea de que ese va a ser un buen líder porque es muy bueno técnicamente. Bueno, entonces ese cambio de mentalidad es empezar a voltear a otro lugar. Es una persona que tiene que asumir responsabilidad, que tiene que comprometerse con resultados, no solo suyos, sino de los demás, que tiene que ser una persona, una definición que me gustó de liderazgo que se la aprendí a Fernando Sáenz, que es uno de los coaches con los que me formé, que dice que el liderazgo es comprometerse con algo para lo cual aún no hay evidencia. Porque si ya hay evidencia y sabemos que va a salir, pues no requiere mucho coraje, mucho liderazgo, ya va a salir, ¿no? Y ya sabemos cómo. El liderazgo implica mucha incertidumbre, saber lidiar con incertidumbre. Entonces, yo creo que lo primero es un enfoque y una mentalidad correctas. Y después hay muchos recursos. Hay cursos que no son caros para poderles dar herramientas básicas. Yo diría, paso 2, ¿cuál sería? La comunicación. Que aprendan a comunicarse. Y aprender a comunicarse no es saber elaborar un mensaje, un discurso elocuente. O sea, es parte de. Pero la comunicación tiene que ver con muchas cosas más. Es algo muy amplio. Saber escuchar, empezando por saber escuchar, y eso es algo que culturalmente no se nos da tan bien. ¿Sí? No sabemos escuchar. Está una persona hablando y el otro que está escuchando ya está queriendo responderle y entonces en vez de estar prestando atención en lo que está diciendo, está prestando atención en cómo le va a responder. Entonces ahí ya se desconectó. Entonces desde ahí eso es comunicación. Entonces, invertir en que la gente aprenda a comunicarse, aprenda a escuchar, aprenda a hablar de manera adecuada, y eso no quiere decir para dar discursos, sino para saber transmitir objetivos, instrucciones, para hacer las preguntas correctas, para saber reclamar cuando alguien no cumplió un acuerdo. A veces evitamos eso porque no me voy a pelear y mejor lo hago yo. Y entonces, que es uno de los errores comunes. ¿Qué sucede? Que la persona no aprendió y tú te cargaste de trabajo. Y además hubo un distanciamiento porque también hay cierto resentimiento de que no cumpliste mi expectativa. Cuando quizá en un inicio yo no fui claro con esa expectativa. No establecí con claridad algo que se conoce como las condiciones de satisfacción, ¿no? Que le quita ambigüedad a una petición. Entonces yo te lo dije de una forma porque así lo entendía y tú lo entendiste pues como lo entendiste, porque cada uno de nosotros somos observadores diferentes de la realidad, interpretamos diferente por nuestra historia, por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento, etc. Todo eso es comunicación. Entonces, si las personas invierten en un taller de comunicación, les va a dar muchas herramientas para que muchas cosas empiecen a caer en su lugar. O sea, si solo invirtieran si a mí me dijeran, solo te vamos a contratar un taller, ¿qué taller me recomiendas? Yo le diría, comunicación. Porque eso ya te va a dar muchas herramientas y sobre eso vas a poder construir otras cosas. Y el liderazgo se basa mucho en la comunicación, en saberse comunicar, desde saber escuchar hasta saber, como decía, transmitir objetivos, retroalimentar a la gente, ayudarle a desarrollarse, ¿sí? Todo eso es a través de conversaciones. Sí, te escucho y me quedo pensando cuántos malos entendidos no ocurren precisamente por falta de una buena comunicación. Claro. E incluso ahora en estas épocas en donde pues es más común la comunicación escrita, cómo interpretas un mensaje, cómo lo lees, puede ser muy distinto a cómo el otro lo escribió y con la intensidad que el otro lo está escribiendo. Entonces, ¿qué relevante es ese tema? Sí, pues incluso si la persona dejó las mayúsculas activadas, ya piensa, es que ya me gritó. Y entonces, ¿cuántas cosas ocurren aquí? O sea, nos creamos muchas historias de lo que leemos o de lo que escuchamos, llenamos muchos vacíos, ¿no? Pero son interpretaciones, son juicios que hacemos y que distorsionan la comunicación. Y sí, de ahí parten muchísimo. O sea, si trabajamos con eso, yo creo que el 80% de los problemas y malos entendidos, ahí los solucionamos. Pasa algo bien curioso que
nosotros utilizamos los emojis de cierta manera. Ah, sí. Y la chaviza lo utiliza de diferente manera. Y entonces, si de repente a mí me llegó a pasar, creo que puse una ranita o algo así, dije, se ve bonito. Y resulta que era así el meme más peor, desmotivante para ellos. Y por el uso de un emoji. Claro. Cuando realmente la intención no era esa, ¿no? Sí. En tema de comunicación creo que sí hay bastantes retos. Ahora, el Gallup nos dice que el 70% del clima laboral depende directamente del jefe inmediato, ¿no? Entonces, si te toca un mal líder, pues probablemente el clima y tu carrera y tu permanencia en la empresa se vea comprometido. Sí. Y también el error, creo que sí en las pymes, creo que todos los cometemos, es ascender a alguien por lo que sabe, ¿no? Porque por eso lo ascendemos. Sabe mucho, lo ascendemos. No realmente por poder liderear, y entonces se viene una serie de problemas. Y para allá va mi siguiente pregunta, el tema del tiempo, ¿no? Perdemos tiempo en no darnos cuenta, y ya cuando queremos componer probablemente ya se hizo una bola de nieve muy grande. Pero pensando que fuimos un líder que escuchó el podcast y dijo, no, espera, antes de promover voy a hacer esto y el otro, voy a checarlo. ¿Cuánto tiempo? Yo sé que depende de la persona y depende de ciertos contextos, pero o cuántos intentos o cuánto tiempo tenemos que dejar que la persona agarre esas herramientas y empezar a ver un resultado del cambio en su estilo de liderazgo. Fíjate que esa es una pregunta que más gente debería hacer, pero en realidad poco se hace, pero me parece una pregunta muy relevante. Cuando ascendemos a alguien, cuando ya lo promovemos, ahora vas a ser jefe, yo creo que deberíamos verlo como un proyecto, hay que medir, ¿no? Y hay que tener mediciones, o sea, objetivos. Sí. No solo los objetivos propios de tu puesto, sino también, a ver, si yo estoy promoviendo un colaborador que, digo, a ver, ya me estoy poniendo atención, me estoy fijando, le voy a dar los recursos y lo voy a promover, ¿no? Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito yo entender que es una curva, ¿no? O sea, va a tomar cierto tiempo en que vaya desarrollando las habilidades, de que vaya interiorizando, si le dimos un curso, pues de que lo vaya aplicando y se vaya familiarizando, etc. Entonces, ¿qué espero de esta persona al primer mes? Okay. ¿Qué espero al segundo mes, al tercer mes? ¿Sí? Y es como en los puestos, ¿no? Cuando entra una persona, pues entra a prueba y generalmente pues, son 3 meses. ¿No? Entonces, podríamos poner un horizonte de tiempo como es, a ver, en 3 meses necesito que haya sucedido esto y esto, pero no me voy a esperar hasta los 3 meses. O sea, ¿qué voy a medir al primer mes? ¿Qué voy a medir al segundo mes? Que me dé indicios de si vamos por buen camino o hay que reforzar y no llegar hasta el punto de 3 meses no cumpliste y bye, porque pues, son 3 meses perdidos. Entonces, objetivos mensuales, y yo también te diría, pues mucha observación constante, cotidiana, y que semanalmente pues estar platicando a ver cómo te sentiste esta primera semana, ¿no? ¿Qué retos enfrentaste? ¿Qué te costó más trabajo? ¿Qué se te facilitó más? ¿En dónde sientes que necesitas ayuda? O sea, el jefe del jefe tiene que ser también ese líder coach que esté detrás, que sea un líder para él también. Y ese es el trabajo que hace un líder también. O sea, dentro de las cosas que hace uno como jefe o como líder, es estar cercano a la gente para detectar qué necesita, ¿sí? ¿Qué necesita para poder lograr esto que le estoy pidiendo? Entonces, por un lado, tienes estos objetivos de que la persona tiene que cumplir con ciertas métricas, pero por otro lado, también este proceso en donde yo estoy integrándolo a una nueva posición, debe tener sus propios objetivos, sus propios indicadores para ver si estamos teniendo las conversaciones suficientes para detectar a tiempo, para ir generando la confianza, para darnos cuenta y hacer ajustes en el camino. Entonces, desde los primeros días hay que estar midiendo y hay que estar acompañando. Por eso decía, hay que invertir tiempo. Claro. Porque el tiempo que nos queremos ahorrar, muchas veces lo terminamos pagando. O sea, por ejemplo, si vamos a suponer que Raúl y yo vamos a hacer un proyecto, yo necesito pedirle algo a Raúl como socios o como proveedor, pero yo no me tomo el tiempo de darle las especificaciones que necesito porque tengo mucha prisa y no tengo tiempo. Pues cuando venga Raúl con el resultado, no va a ser el que el que esperaba. ¿Y de quién
¿de quién es la culpa? Sí. Pues en De primer Raúl, lugar por mía. Y podemos decir supuesto. que Él podríamos es el decir que de problema, él los es el dos. La que regué. sabe, él es el que sabe. Pero ¿no? pero Él la es el que responsabilidad también es el del que pide. Sí, del Y que el pide, que da sí. también hacer las preguntas para ayudar a aterrizar a veces, ¿no? Claro. Porque a veces el cliente no tiene muy claro, ¿no? Sí. Pero finalmente, si nos logramos poner de acuerdo y le invertimos 3, 4, 5 horas, quizá esas 3, 4, 5 horas que le invertimos nos van a ahorrar semanas o meses, o sea, en tiempo y además dinero, ¿no? Ujú. Por no cumplir bien. Entonces, hay que estar dispuestos a hacer esa inversión de tiempo, porque esa inversión es como una inversión que te da un rendimiento. Ese tiempo Claro. que le inviertas lo vas a recuperar en menos desgaste, mejores resultados, menos repetir, menos retrabajos, menos tropezarte con la misma piedra, vamos a decirlo así. Qué importante esto que dices, y quisiera como seguir avanzando en el tiempo. Y vamos suponiendo que cuidamos el proceso, el líder camina bien, se prepara, empieza a hacer bien su función y va pasando. Y hace rato nos decías que el liderazgo es un proceso que nunca termina. Y este ejemplo lo pusimos pensando, bueno, yo empresario quiero subir a uno de mis colaboradores, pero muchas veces el líder pues es el propio empresario, muy común en las MIPYMES, que al ser el propietario pues también es el director general. ¿Qué errores ya avanzando, digamos, en el tiempo empiezan a cometer estos líderes a lo mejor ya más experimentados y que al final pues puede llevarles a perder a lo mejor ese compromiso que a lo mejor alguna vez tuvieron con su gente, pero que poco a poco se empieza a erosionar? Claro. Al ser un trabajo constante y continuo, los retos van a seguir saliendo. Uno de los errores comunes es que desarrollamos a nuestros colaboradores, pero no desarrollamos líderes. Y creo que un trabajo, de hecho el programa del TEC en el que participé muchos años se llama Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Líder de Líderes. Okay. Y lo que se busca es también que el líder vaya desarrollando otros líderes, vaya desarrollando a quien podría reemplazarlo, porque ese es otro tema. Si me dan una posición, si me quiero retirar, si quiero irme de vacaciones, a lo mejor me la pienso porque ¿quién va a hacer mi trabajo? Porque no tengo quien me reemplace, porque el líder soy yo. Y mientras estoy yo, todo funciona bien. Pero cuando me voy, a lo mejor no funciona tan bien o no confío en que lo vaya a hacer. Entonces, uno de esos errores es hacer que el equipo sea dependiente del líder. O sea, el equipo, si no depende del líder, el líder hizo un buen trabajo. Lo que pasa también es que muchas veces hay un miedo por algo que se llama el liderazgo codependiente. Es el líder que necesita que lo necesiten. Entonces, conscientemente o inconscientemente, la mayoría de las veces va a sabotear a su equipo para que no logren ese nivel de autonomía, porque si no lo van a dejar de necesitar. Y si no me necesitan, pues entonces ¿dónde queda mi lugar? Va a peligrar mi puesto, mi trabajo. Que bueno, si es el dueño de la empresa, pues no, a lo mejor no va a peligrar su trabajo, pero le conviene tener gente que lo pueda reemplazar. O sea, te conviene como líder no ser indispensable porque lograste desarrollar líderes. Entonces, eso es un error común, no desarrollar líderes. ¿Y cuántas personas que dirigen empresa se vuelven adictos a que los necesitan en sus empresas? Sí. O sea, eso la verdad es que es súper común. Y creo que en el entorno PYME suele pasar mucho que el dueño se vuelve el hombre orquesta ahí de todo. Sí, y eso es muy peligroso. O El Salvador, ¿no? A lo mejor todo funciona, pero hay una clave, un algo que no pueden avanzar hasta que algo no suelta. Exactamente. No suelta el token del banco, ¿no? Sí. Lo que sea, algo no suelta. Entonces, se atora en el tráfico, cualquier cosa, y se detuvo porque no lo puede resolver el equipo porque dependen. Ese es un error común. Otro error, que esto puede pasar en cualquier etapa, es cuando tienes un equipo y a lo mejor tu gente no todos son muy comprometidos o como tú quisieras como líder, ¿no? Entonces, pues me gustaría que se comprometieran más, etcétera. Bueno, hay a lo mejor una chamba que no estás haciendo como líder. Pero vamos a suponer que es el caso. Pero tienes una persona que siempre propone, no se queja, saca el trabajo que otros a lo mejor no quieren, que cuando los demás dicen, no, yo no sé o yo no puedo, él dice, a ver, yo me lo aviento. Esta persona, entonces, ¿qué hacemos? Pues nos apoyamos de esta persona, ¿no? Se vuelve una persona útil, indispensable en el equipo, y entonces, si tengo algo importante que delegar, pues se lo voy a delegar a esta persona, ¿sí? A esa persona que demuestra que tiene esa iniciativa. Y entonces, ¿qué hago? Pues le asigno más, y luego llega otro proyecto y se lo asigno, y luego me atoro en algo y le pregunto, y entonces de repente
pues saturó a esta persona. Y pasa algo también, o sea, esta persona eventualmente se va a desmotivar. A lo mejor al principio con todas las ganas, pero después pues se cansa porque se le carga la mano, ¿no? O sea, el premio para el que hace bien las cosas es más trabajo. Es más trabajo. Sí. Entonces, ¿qué hacen los demás también? Pues aprenden a llevar un perfil bajo porque, mira, pues si destacas, te cargan la mano, entonces tú mismo como líder fomentas este comportamiento. Y además, cuando ya se cansa el otro, ya empieza a poner más, es que no puedo, es que tengo mucho trabajo. Muchas veces lo que hace el líder es, oye, tú antes te comprometías mucho y bla, 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 y ve, ahora estás como los demás, o sea, es que cómo has cambiado. Y entonces piensa que la culpa es de él, cuando no se da cuenta que quien creó eso fue el jefe. Y eso es un error muy común. Es correcto. ¿Y qué pasa cuando dentro de tu organización tienes diferentes niveles de liderazgo? O sea, está el que está siendo apenas promovido y está aprendiendo a gatear. Luego ya traes otro un poquito más que anda caminando, hay otro que ya anda volando, y tú como dueño de pyme y director general, pues si antes le dominabas como a un cierto estilo, pues ahora vas a tener que lidiar como con 3, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas hay para el director general en temas de liderazgo? Hay un par de autores que se llaman Hershey y Blanchard, que hablan sobre liderazgo situacional. Entonces, mencionan un concepto que es la madurez del colaborador. ¿Okay? Entonces, la madurez del colaborador va desde la persona que no tiene experiencia, no tiene dominio, por ejemplo, de la tarea, pero pues puede tener motivación y actitud. Puede ser también, o sea, hay diferentes niveles, ¿no? Lo clasifican en 4. Entonces, una de las tareas, o sea, les decía, el liderazgo implica muchas cosas y es complejo. Una de las tareas del líder es adaptarse al nivel de madurez que tiene su colaborador. O sea, si yo tengo una persona que va empezando, necesito estar muy cercano y quizá necesito también marcar una línea, o sea, tener un estilo más directivo, porque no tiene experiencia. Entonces, yo le necesito marcar la pauta. Pero si tengo uno que ya tiene mucha experiencia, ya sabe cómo, y yo le quiero marcar la pauta, lo que va a hacer es que lo voy a agobiar y lo voy a cansar. Entonces, a uno lo tengo que dejar en paz y a otro le tengo que tener marcaje personal casi, ¿no? Porque uno tiene un nivel de madurez bajo y el otro tiene un nivel de madurez alto. Entonces, en uno necesito ser más directivo y en otro más delegativo, más soltar, más delegar. Mira, ya nomás de escucharte ya me cansé. Ya me sentí muy fatigada y dije, ay, caray, o sea, tú lo dices bastante bonito, quiero entenderlo, es al que está iniciando, es decirle paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? O sea, para que logre los resultados que está esperando. Y al otro, ¿qué es? Preguntarlo, cuestionarlo. Digo, no lo vas a dejar solo, pero que es coaching, es preguntar. Sí, dependiendo del nivel. Hay líderes que si tienen un nivel de madurez suficiente es dejarlos y simplemente ¿y cómo vas? Y platícame y estar tocando base pues para ver si necesita algo y ver cómo va. Pero también hay niveles intermedios en donde le vas soltando un poquito más o le empiezas a preguntar, a ver, ¿tú cómo lo harías? Y entonces ves qué respuesta y lo coacheas, lo asesoras y vas dejando que él tome decisiones, vas dejando a veces pues que a lo mejor no confías del todo, tú no tomarías esa decisión, pero confías y has visto que se compromete y que responde ante sus errores, por ejemplo. Entonces, a lo mejor hasta lo puedes dejar que se vaya equivocando. El error es parte del aprendizaje y que se vaya soltando. Entonces, no es encendido o apagado, sino no es binario, ¿no? Sino es diferentes niveles, ¿no? En donde vas a ir soltando, donde vas a ir apoyando de una forma primero muy presente y luego más eventual y hasta que vuelan solos, ¿no? Así como, como los hijos. ¿Y qué tiene que ocurrir en la cabeza de este líder que está coachando a otros líderes para estar haciendo estos ajustes todos los días, seguirlo viendo? ¿Cuál debe de ser tu mentalidad principal? Yo creo que eso es una pregunta... No es una pregunta fácil, ¿eh? Sí. Pero yo creo que algo que ayuda mucho es
que vea el aspecto humano de las personas. O sea, Okay. que no vea a la persona como un recurso, que esto es algo muy común. O sea, en las empresas se tiene mucho esta creencia de como yo le pago un sueldo, pues me tiene que dar un resultado, ¿no? Claro. O sea, creen que el intercambio solamente es dinero por tiempo, con tiempo bien empleado, obviamente. Pero las personas tenemos muchas necesidades. De hecho, por ahí de los 40 se publicó ahí, se empezó a hablar de esto, ¿no? Una teoría de la motivación humana de Abraham Maslow, ¿no? La famosa pirámide de Maslow. En donde hay necesidades de diferentes niveles, desde las más básicas, las fisiológicas, ¿no? Respiración, alimentación, etcétera. Y luego vienen las de seguridad, ¿sí? Luego las de afiliación, etcétera. Y luego ya viene autorrealización, moralidad, creatividad, todo eso. Entonces son jerarquías. Mientras no estén resueltas las necesidades más básicas, tú no puedes aspirar a lo de arriba. O sea, si yo no tengo en dónde dormir, no me va a preocupar si mi teléfono está cargado o descargado, claro, o si mi teléfono es nuevo o viejo, ¿no? Lo que me preocupa es un lugar para dormir. Ya que tengo resuelto eso, entonces a lo mejor ahora sí lo siguiente, ¿no? Entonces, las personas que prestan atención a eso se dan cuenta que hay muchas necesidades y dentro de esas necesidades, pues la gente también necesita sentirse segura, que es de las necesidades más básicas. Entonces, darle seguridad a la gente es abrir espacios de confianza donde la gente pueda dar sus puntos de vista, por ejemplo, proponer mejoras, etcétera, sin el temor a pisar callos, ¿no? Incómodos claro, y que le vayan a decir algo. Entonces, tiene muchas formas, pero ¿qué sucede? Que el líder que presta atención a este factor humano va a estar observando esas necesidades y muchas de esas él puede ayudar a satisfacerlas. Entonces, no se trata de que la persona, si yo le pago, me va a dar un resultado, sino más bien, si yo le ayudo a satisfacer diferentes necesidades de los diferentes niveles de la pirámide, la persona va de manera más espontánea y más natural a generar motivación, a estar motivado y comprometido en el lugar, a desarrollar este sentimiento de gratitud hacia el lugar en el que trabaja, ¿sí? Entonces, si hay cuestiones como el reconocimiento, oye, gracias por el buen trabajo, pregúntale, oye, a ver, te veo preocupado, ¿qué necesitas? A veces cuando traemos un problema y nos preguntan, a ver, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Te veo que estás mal. A veces el simple hecho de que nos pregunten y que podamos externarlo ya nos da una sensación de alivio, claro, aunque no nos resuelvan el problema, porque eso nos da esa sensación de que no estamos solos al menos. Aunque tú no me vas a poder resolver el problema, pero el hecho que me escuches me hace sentir que no estoy solo y entonces cubre esa necesidad de seguridad. Entonces hay muchas necesidades que se van cubriendo. El líder que presta atención a este factor humano y que no se olvida de que el que está ahí dando el resultado es una persona que puede traer problemas y no le puedes decir, como yo decía, déjalos fuera, pues dejarlos fuera es quedarse él fuera, ¿sí? De la puerta. Y es más bien, evitemos que esto nos distraiga, pero abrir espacios, a ver qué traes, te veo preocupado y entonces ya te platican, se sienten más tranquilos, van a trabajar. Si los puedes apoyar, a veces se puede apoyar, a veces entre los compañeros, oigan, vamos a hacer, no sé, una colecta o vamos a compartir para ver quién puede donar sangre para el familiar enfermo que lo trae así, ¿no? Entonces, hay muchas formas, pero es eso. Yo te diría, ¿a qué tiene que prestar atención? A este factor humano, porque ahí es donde vas a conectar con muchas cosas, te vas a dar cuenta de muchas cosas y la gente se va a sentir apreciada, escuchada y la gente se va a sentir parte de también, se va a sentir, oye, voy a un lugar en donde les importo, donde se preocupan por mí, donde aprendo, donde enfrento retos, ¿sí? Todos esos son satisfactores que tenemos las personas y que si los encontramos en un lugar, va a ser más difícil que queramos irnos hacia otro lugar, ¿sí? Actualmente creo que por redes sociales y por medios se ha difundido o exaltado un mensaje donde el patrón o el dueño de empresa es malo y pobre trabajador, ¿no? Es explotado, de todas las maneras emocionales y económicas, y pues realmente no es así. Sin embargo, parece que hay como esa exaltación, ¿no? Sí. ¿Cómo pudiéramos trabajar de la mano en las organizaciones de manera interna como para no permitir o para
manejar una narrativa positiva, ¿no? O sea, entendiendo que sí, las responsabilidades del patrón son unas, las responsabilidades del trabajador son otras, pero al final somos personas que estamos en un mismo entorno laboral y que, pues así como tú decías, oye, tengo que mirar al trabajador para poder llevar una capa de liderazgo y también a veces el trabajador debe mirar a su jefe y su... O sea, se espera que el jefe le pregunte cómo estás al trabajador, pero no se espera o poco se hace que el trabajador le pregunte, oye, ¿cómo anda el jefe, no? Claro, sí, fíjate, ese es un buen punto. Esta es una corresponsabilidad y como tal, pues todos debemos participar, ¿no? O sea, el jefe, el dueño, o sea, todos los niveles y los colaboradores. El problema o el reto es que necesitamos crear la cultura para que esto pueda darse de una forma más natural, ¿sí? O sea, al principio no va a ser el trabajador. El trabajador pues va a esperar que le digan qué hacer, lo va a hacer y bueno, según el nivel de madurez y esto que hablábamos. Pero este fomentar y crear una cultura en donde haya una corresponsabilidad, donde la gente también pregunte y también se preocupe, los de arriba por los de abajo y los de abajo por los de arriba y por los de los lados, eso es parte de una cultura que se tiene que crear. Y quienes impulsan la cultura siempre es de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque las personas mientras más arriba, más influencia tienen en el sistema. Para bien y para mal. Incluso en muchos casos que llega un gerente, un dueño de empresa y dice, quiero que les des un curso a mis trabajadores porque están haciendo mal esto y esto y esto y esto. Yo siempre busco que se incluyan en la ecuación y pues tú también tómalo. Oye, quiero que me los evalúes, pues a ti también te evalúo, ¿no? Aunque además la tuya te la regalo, pero tú también para que te des cuenta. Porque quieres arreglar esto y a lo mejor tú estás creando este tipo de problemas por lo que hablábamos, ¿no? Hace rato, los ejemplos que hemos dado. Entonces, la cultura la tiene que empezar a promover de arriba hacia abajo y eso se tiene que empezar a permear. Cuando ya se está generando, ya se va ganando esta inercia y entonces ya tenemos una cultura de confianza, de apertura, de responsabilidad, ¿no? De decir, oigan, ¿saben qué? Me equivoqué, tener ese valor, ¿no? Entonces es cuando se empiezan a vivir los valores que muchas veces solo están en la pared o en la página web, pero en realidad no tiene la empresa. Honestidad, excelencia, o sea, muchos valores que las empresas dicen tener, pero que no se viven en realidad porque no están en la cultura. Entonces, cuando ya se está formando y esa cultura trabajando en el liderazgo, en la comunicación, en las personas, etcétera, va a llegar el momento que hay personas que no van a caber en esa cultura. Y eso también es importante mencionarlo. No todas las personas son para todas las empresas. Y hay que saber darse cuenta a tiempo. Porque si no, eso que dicen que una manzana podrida echa a perder es muy cierto. O sea, si alguien ha tenido una manzana y la pone con las demás, una manzana que se está echando a perder, que se te cayó y se empezó a oxidar y la pones ahí, lo empieza a transmitir a las demás manzanas. Eso pasa con los equipos de trabajo. Entonces también detectar a las personas que son tóxicas, que no quieren asumir responsabilidad, que no se quieren integrar a una cultura mejor, a una cultura más responsable, más eficiente, más etcétera. Y esas personas que no quepan en esa cultura, pues no hay que mantenerlas, porque si no, van a contaminar. Entonces, no todas las personas... Y a lo mejor esa persona que no está cabiendo en esa cultura, en otra, pudiera ser un excelente colaborador. O sea, tampoco quiere decir que la persona no sirva, o como no sirva como trabajador, pero a lo mejor no pertenece a esta cultura. Entonces, también hay que observar esto, hay que observar en el entorno, hay que medir el clima, la cultura laboral, hay que medir qué necesitamos promover y desarrollar en los colaboradores, si necesitamos, y ya no solo en los líderes, sino en todos, si necesitamos darles herramientas para que todos se sepan comunicar, no nada más los líderes, eso sería muy sano en cualquier empresa. Entonces, es estar observando constantemente todo lo que pasa, o sea, es un trabajo complejo. Pienso en cualquier empresario que nos esté escuchando en este momento y que a lo mejor le están empezando a caer veintes y dice, híjole, pues tengo que involucrarme más con mi personal, tengo que meter metodologías en la empresa, parece un camino largo por recorrer, pero sabemos que tú tienes un libro, El Camino del Liderazgo Humano, que les puede ayudar a transitar este camino. Cuéntanos un poquito de él. Sí, fíjate, este libro, El Camino del Liderazgo Humano, que bueno, aquí se los muestro, esto nace de muchos errores, aprendizajes, empezando por errores míos
cuestiones que yo viví, cosas que no me gustaron en empresas donde trabajé y que dije, yo, o sea, tengo que hacer algo diferente cuando sea mi empresa, ¿no? Y entonces empecé a poner en práctica muchas cosas, del acompañar a mis clientes, ¿no? A mis coaches, etcétera, ver qué les funcionaba, qué errores cometían. También me ha generado mucho aprendizaje trabajar con la gente, porque hay cosas pues que yo aprendí en el diplomado, en libros, en cursos que he tomado, pero yo creo que el 80% lo he aprendido de la gente a la que he acompañado, ¿no? Entonces, hasta a veces digo que es un intercambio un poco injusto porque quizá yo aprendo más que ellos, pero bueno, no le digan a nadie. Entonces, esto trato de condensarlo aquí. Es un libro que no es muy extenso, si bien se puede hablar mucho, trato de que sea lo más conciso posible. Y entonces aquí hablo de algunos de los errores más comunes que hacemos los líderes y que matan esa confianza, que muchas veces lo hacemos porque pensamos que nos va a funcionar y es lo contrario. Hablo de los factores de motivación, ¿no? De los pilares del compromiso. Está dividido en 2 capítulos porque es un poco extenso, y de varias anécdotas. Entonces, lo que busco es que sea pues una guía lo más práctico posible de estos aprendizajes y de estos errores que debemos tratar de evitar, y de cómo podemos empezar a construir culturas en donde la gente se haga más responsable, porque el hablar de ser un buen líder no se trata de llegar y apapachar a la gente y de ser permisivo y de ser complaciente. Sí, que luego se confunde mucho. Exacto, eso. se confunde. O sea, que a veces se piensa que por tener un buen ambiente, es pues muy entonces, malo. Sí, voy a ser barco, ¿no? No, se trata de ser firme cuando se tiene que ser firme, ser flexible cuando se tiene que ser flexible, saber distinguir cuándo uno y cuándo el otro, y entonces es lo que busco con el camino del liderazgo humano, ¿no? De hecho, el subtítulo es cómo construir equipos motivados, comprometidos y con sentido. Entonces es compartir muchas de las prácticas, muchas de las experiencias que han funcionado, tanto me han funcionado a mí como han funcionado a las personas que he acompañado, y que he aprendido también de colegas y de compañeros a lo largo de este camino, ¿no? De estos programas en los que he participado, en el TEC de Monterrey, y todos los consultores que han formado parte de estos proyectos, pues es buscar plasmarlo aquí y de una forma práctica. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Está disponible en Amazon. En Amazon lo buscan como El Camino del Liderazgo Humano. Y también ya está disponible en inglés. Así es que, bueno, si alguien se lo quiere regalar a algún para amigo los que son más electrónicos también. ¿Mandé? Versión Kindle para los versión que son Kindle más, también. Está en versión impresa, pasta blanda, pasta dura y Kindle para los que nos gusta, que yo también soy amante del Kindle. Muy práctico. Perfecto. Y si alguien quisiera contactarte en lo personal, platícanos un poco de Parallax o dónde puede encontrarte. Claro que sí. Bueno, en Parallax lo que hacemos y como ayudamos a las empresas, empezamos con diagnóstico. Medimos cómo está la gente, qué competencias necesita desarrollar para saber qué recursos darle. Entonces, el segundo paso son talleres, acompañamiento, recursos que damos, coaching ejecutivo, dinámicas de integración, y talleres diversos, y también medimos el impacto. Buscamos medir para que la inversión que hagan pueda ser medible y ver qué tanto impacto tiene, y sobre todo que invertir en esto tenga sentido y no se vea como un gasto, sino como una inversión que va a regresar el dinero. Entonces, pues, la página web es parallax.expert, ahí nos pueden encontrar, o bueno, en redes sociales como Parallax. Y bueno, pues estaremos encantados de escucharlos y poderlos acompañar. Fabuloso, pues la verdad es que ha sido un honor tenerte el día de hoy. No sé a ti, Miriam, pero a mí me estuvieron cayendo 20 todo el contenido del podcast. Te agradecemos muchísimo y siempre pedimos un último consejo al invitado que nos quieras dar para nuestros siempre amigos. Un consejo, voltéense a ver a sí mismos. O sea, la autoconciencia, el darme cuenta de mis propios errores, de mis propios aciertos también. O sea, conocerse a uno mismo ayuda a mover muchas cosas más que esperar a que el cambio ocurra en otro lado. Porque una frase que le escuché a un colega dice, cambio yo y cambia el mundo. Pues fabuloso consejo, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias, y gracias también a ustedes si algo de lo que escucharon el día de hoy se hizo dar cuenta que necesitan mejorar en liderazgo y quieren compartirlo con algún otro amigo, ayúdenos por favor a seguir llevando este contenido a más personas. No se les olvide dar like al episodio, seguirnos, esto garantiza que se estén enterando de los nuevos episodios y que este contenido se replique. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miriam, Raúl.